Bueno, damos comienzo entonces a la lectura. Para que Graciela nos Primero va le presento. a coordinar. Bueno, eh, bueno, hoy nos presentan Lucila y Paula el trabajo Inhibición, síntoma y angustia en la pubertad. Es el caso de May de la película Red. Bueno, le damos la bienvenida a Lucila, la licenciada Lucila Goyenechea, es miembro adherente de APA. Actualmente está cursando la carrera de bebés, niños y adolescentes en APA. Tiene un posgrado en psicoanálisis de adultos en la Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados. Fue concurrente del Hospital Borda del Servicio de Salud Mental en Desorden del Comportamiento Alimentario y del Servicio de Emergencia. En la actualidad trabaja en la clínica con niños, adolescentes y adultos. Bueno, la doctora Paula Yapur, eh, miembro de CIPEA, pertenece al grupo de arte, a la comisión docente y al departamento de asistencia. Miembro adherente de APA y también está cursando la formación de la carrera de bebés, niños y adolescentes en APA. La primera parte de este trabajo, vicisitudes del yo y el ello en la pubertad, análisis de la película Red, fue publicado en la revista Moción número 39 y obtuvo el premio Teodoro Reich. Y esta segunda parte, la que nos presentan hoy, Inhibición, síntoma y angustia en la pubertad, el caso de Maiden Red, está publicado en la revista Moción 41. Bueno, las escuchamos. Bueno, bueno, ahí comenzamos. Este escrito propone un ejercicio de psicoanálisis aplicado orientado a profundizar la comprensión del psiquismo puber mediante la articulación de los conceptos desarrollados por Freud en inhibición, síntoma y angustia, con el análisis de las situaciones que atraviesa Mei Li, la protagonista de la película Red. El primer abordaje de esta producción se tituló Vicisitudes del yo y el ello en la pubertad, análisis de la película Red. Allí se incluye un resumen del argumento, que después vamos a leer acá, y se desarrollan tres líneas interpretativas: el superyo, el sueño de la protagonista y la metamorfosis de la pubertad. La película funcionó como disparador para pensar en grupo sobre diversos aspectos de la pubertad que allí se presentan. Está inspirada en la vida de su directora y reactivó algo de la película personal de cada autora, abriendo la posibilidad de escribir para elaborar, dialogar y complejizar nuestro pensamiento. Bueno, les leo una breve síntesis del argumento de la película como para refrescar. Mei Lee, adolescente canadiense de ascendencia china, vive en Toronto con sus padres. Es aplicada y obediente, pero empieza a sentir el conflicto entre cumplir con las expectativas maternas y explorar su propia identidad. Su madre, Ming, es estricta y controladora, mientras que su padre, Jin, es más afectuoso. Un día, tras un incidente en el que su madre descubre dibujos románticos, Mei se transforma, inesperadamente, en un panda rojo gigante. Confundida, descubre que este poder es una herencia familiar transmitida a las mujeres desde su antepasado Sun Yi, quien lo obtuvo como protección en tiempos de guerra. Ming plantea realizar un ritual en la próxima luna roja para encerrar al panda en un amuleto. Mientras tanto, Mei percibe que la compañía de sus amigas calma sus transformaciones. Decide usar el panda para ganar dinero y asistir a un concierto prohibido, lo que provoca un enfrentamiento con su madre, también convertida en un panda gigante. En el clímax, Mei afirma su derecho a ser ella misma, reconociendo que no puede cumplir las expectativas maternas. A través del ritual, se reconcilia con su madre al comprender ambas las presiones heredadas de generaciones anteriores. Mei elige conservar su panda, símbolo de su autenticidad.
La historia cierra con la aceptación de sus cambios y la idea de que todos tienen una bestia interior que merece ser reconocida. La inhibición como conflicto funcional del yo. En inhibición, síntoma y angustia, Freud distingue la inhibición de otras formaciones como el síntoma, subrayando su carácter como limitación funcional del yo. Las inhibiciones, a diferencia de los síntomas, no necesariamente satisfacen un deseo inconsciente reprimido, sino que surgen como resultado de los conflictos entre las instancias psíquicas, especialmente cuando el yo se ve desbordado por las exigencias del ello, el superyo o la realidad. Dice Freud, muchas inhibiciones son, evidentemente, una renuncia a cierta función porque a raíz de su ejercicio se desarrollaría angustia. Las inhibiciones de May son numerosas. Tiene dificultad para concentrarse en sus tareas, retraimiento. Procura ser siempre obediente, prolija y aplicada, respondiendo a las expectativas de la madre. Las inhibiciones generales están más relacionadas con un empobrecimiento de energía. En la etapa vital que transita May, este empobrecimiento estaría determinado por los numerosos duelos que tiene que realizar, mientras que las inhibiciones más específicas tienen más que ver con medidas de precaución que toma el yo. Hay una escena en la que May dibuja en secreto imágenes de Davon, el muchacho, el chico que le gusta. Luego se siente abrumada por la vergüenza y el temor. La vergüenza, en este contexto, puede leerse como un afecto ligado a lo reprimido, en tanto índice de una represión en curso. Algunas inhibiciones específicas están relacionadas con que el hecho fue erogenizado. Voy a saltear la cita de Freud. Por haberse permitido dibujar y fantasear libremente, May se habla a sí misma en tono autoritario. Se mira al espejo y dice que no vuelva a pasar, lo que marca la irrupción de un superyo severo que prohíbe, censura, desautoriza el deseo emergente. En esta escena se entrelaza la represión comandada por el superyo y la inhibición como defensa del yo frente al peligro de perder el amor de la madre, internalizada como una figura vigilante y castradora. El conflicto también puede ser con el superyo cuando éste impide que el yo obtenga éxito, presentándose en este una inhibición al servicio de la autopunición. Según dice Valls, la inhibición puede ser una de las consecuencias de la represión y de la sofocación de afectos. Un yo que necesita mucha energía para reprimir no tiene resto para emprender otras actividades. May presenta inhibición motriz y afectiva, que se manifiesta en la rigidez de sus gestos, en su autocontrol. Tiene dificultad para expresar emociones como la rabia o el deseo, y su conducta suele estar determinada por la necesidad de no provocar conflictos. Solo logra liberarse en compañía de las amigas, donde el yo parece relajarse y autorizarse al juego, al movimiento y al placer. Freud señala que el yo puede inhibirse en sus funciones más básicas cuando teme que una acción libre entre en conflicto con el superyo. Y en Psicología de las Masas y Análisis del Yo, Freud denuncia, al reunirse los individuos de una masa, desaparecen todas las inhibiciones. Podemos entender que para una puber, en el encuentro con sus amigas, disminuyen las inhibiciones y el yo se refuerza transitoriamente. Estas inhibiciones son expresiones del esfuerzo del yo por evitar el displacer y preservar el equilibrio frente a fuerzas internas contradictorias. El yo todavía frágil de May intenta sostener una posición subjetiva precaria frente a los vasallajes que lo interpelan, la irrupción de la sexualidad, la severidad de la figura materna internalizada y las transformaciones de la realidad puberal. Así también Freud, en Duelo y Melancolía, señala
que una vez que se ha cumplido un trabajo de duelo, el yo se vuelve otra vez libre y desinhibido. Desde aquí podemos pensar que el duelo por el cuerpo infantil, los padres de la infancia y la bisexualidad conlleva un gasto energético intenso que colabora en esta inhibición. Bueno, continúo yo. El panda rojo como formación sintomática. El síntoma constituye una formación de compromiso entre un deseo inconsciente reprimido y las defensas del yo. Implica un retorno de lo reprimido. Es a la vez expresión y disfraz. Satisface de manera deformada una pulsión que no ha podido acceder a la conciencia ni a la acción, y representa un intento fallido de solución frente a un conflicto intenso, interno. El síntoma es el resultado de una represión ejecutada por el yo, y su finalidad, según Freud, es la de coartar el devenir consciente de la representación, que era la portadora de la emoción desagradable. En la película interpretamos la transformación de May como un síntoma, que irrumpe sorprendiéndola. Constituye una formación de compromiso y como tal implica una satisfacción sustitutiva, marcada por el displacer que revela la persistencia de lo reprimido. El panda conjuga la expresión de las pulsiones sexuales y de las agresivas que emergen en May. Su aparición resulta egodistónica, desbordante, generadora de vergüenza y temor. El yo es el escenario del conflicto entre el ello, el superyo y la realidad. El fenómeno de transformación de May no es meramente una metáfora del cambio puberal, sino una respuesta somática, involuntaria y conflictiva frente a la irrupción de la sexualidad. El oso puede pensarse como expresión sintomática vivida con un sentimiento intenso de ajenidad, como algo no yo que irrumpe desde afuera y se impone con sus propias reglas, como la menstruación y los cambios corporales, y que requiere de un enérgico trabajo psíquico de elaboración. Podemos vincular esta idea con la sensación de extrañeza que May experimenta frente al síntoma, hasta que logra procesarlo como un cambio personal con sus pérdidas y sus ganancias. Freud, al referirse a la extraterritorialidad del síntoma, nos dice: el síntoma proviene de lo reprimido, es por así decir su subrogado ante el yo. Ahora bien, lo reprimido es para el yo tierra extranjera, una tierra extranjera interior, así como la realidad, permítanme la expresión insólita, es tierra extranjera exterior. El proceso que May debe emprender consiste en reconocer que el panda no es un enemigo, sino una expresión de su deseo, su historia y su potencia. Una síntesis entre cambios asumidos con entusiasmo y otros impuestos o resistidos. Cuando May se enfrenta al portal espejo, elige atravesar la angustia en lugar de evitarla. No debemos olvidar que al tratarse de un psiquismo en estructuración existe la posibilidad de aparición de síntomas transitorios, que están relacionados con el proceso. El devenir futuro dirá si fue superado o no. En el caso de May, la progresiva elaboración del vínculo con el panda, su aceptación, su integración al yo, su uso como vía de conexión con los otros, revela el trayecto psíquico que recorre May, de un síntoma vivido como extrañeza a un rasgo subjetivo apropiado. En este sentido, la película pone en escena el trabajo de elaboración psíquica que puede producirse cuando el sujeto deja de luchar contra el síntoma como enemigo externo y empieza a reconocerlo como parte de su conflicto interno, susceptible de ser historizado y transformado. En este proceso, si el panda representa al ello, el yo de May se convierte en su jinete cuando aprende a dominarlo. La angustia. Función, esta tiene dos apartados. El primero es función del sueño de May. En Inhibición, síntoma y angustia, Freud reformula su concepción sobre la angustia.
Si en la primera teoría de la angustia era un efecto de la represión, en esta obra la presenta como causa de la represión y señal de peligro para el yo. La angustia es una señal de alarma que se activa ante la amenaza de un desborde pulsional, la pérdida del objeto o el castigo del superyo. Freud sostiene que la experiencia del nacimiento funciona como arquetipo de todas las situaciones de peligro posteriores. Digamos, esta es la discusión con Rank. El acto del nacimiento es, por lo demás, la primera vivencia de angustia y en consecuencia la fuente y modelo del afecto de angustia. El desvalimiento psíquico sirve como matriz estructurante de la angustia, pero no implica que todas las angustias subsiguientes sean meras repeticiones de esta. Para cada etapa del desarrollo psíquico, Freud describe una situación de peligro específica ligada al momento vital. El desvalimiento psíquico está asociado a la inmadurez del yo. La pérdida de objeto es el factor desencadenante de la situación de peligro de los primeros años de la niñez. La angustia de castración predomina en la fase fálica y la angustia frente al superyo durante el periodo de latencia. Las diferentes formas de angustia conviven y persisten de forma simultánea, una al lado de otra, como se pueden ver en las distintas facetas del sueño de May. May presenta angustia en diferentes momentos de la trama, alcanzando un ápice en el sueño que precede a su primera transformación. En este sueño de angustia hay múltiples señales, símbolos de los eventos que angustian a May, que representan sus conflictos. La vigilancia del superyo está representada por la escena del sueño en la que grandes estatuas de osos pandas abren sus ojos iluminados. La presión de las pulsiones sexuales y agresivas se distinguen en escenas donde grandes cantidades de osos invaden el camino. La caída de la idealización de los padres está condensada en el derrumbe de los colosos en el ingreso del templo. Hay signos de angustia relacionada con la amenaza de castración y fantasías de retorno al vientre materno. May sufre también un gran conflicto y temor por perder el amor y la admiración de la madre. En el sueño hay imágenes donde la madre va cambiando la mirada de aprobación por gestos de horror al mirar a May. Los ancestros aparecen reiteradamente representando al severo superyo, heredado a través de varias generaciones. Este sueño tiene simbología sexual y agresiva condensadas. La atmósfera del sueño es amenazante, tanto por la excitación como por esa amenaza de castración. Acá citamos una equivalencia que hace Freud entre la pérdida del amor de objeto y la amenaza de castración, que la voy a saltar. Y dice, la angustia que despierta a May marca el punto de fracaso de la función onírica como guardián del dormir, ya que no puede contener la excitación pulsional. El yo se ve sobrepasado, sin recursos, ante una situación que revive estados de desvalimiento arcaico. May despierta transformada en un gran oso panda rojo. A partir de allí, cada vez que el yo de May se ve puesto en jaque, ya sea por la mirada de la madre, por la excitación sexual o por la amenaza de decepcionar a otros, la angustia irrumpe y desencadena una nueva transformación. Esta transformación puede entenderse como una defensa de tinte maníaco por el crecimiento exponencial de su yo, de sus facultades como fuerza, velocidad y tamaño. El hecho de volver a su forma humana cuando se calma señala que ha logrado una integración yoica suficiente como para evitar el desborde pulsional. La angustia en relación a la menarca, luna roja. La luna roja que aparece dominando la escena del sueño de May representa el advenimiento de la menstruación, evento que moviliza en May una crisis de identidad. La metamorfosis de la pubertad introduce una diferencia clave que deja su marca en el psiquismo del hombre y de la mujer.
Es lo que Mariam Alizadeh llama la ensangrentada diferencia, que nace con la menarca y emparenta a la mujer con los fluidos incontinentes y al hombre con lo visible, penetrante y lo sólido. Esta autora remarca que a la mujer se le impone el contacto con la sangre en diferentes momentos de su vida, desde la menarca, las menstruaciones cíclicas, la sangre de la defloración, la sangre del parto o el aborto, hasta la última sangre de la menopausia. Esas marcas biológicas se imponen y la mujer tendrá que hacer un trabajo psíquico para resolver los conflictos y fantasías que nazcan con ellas. El conflicto del paso del tiempo conmueve a madre e hija, cada una en su etapa vital. Así lo explica Deutsch. En el climaterio, el demasiado tarde tiene el mismo efecto que el demasiado pronto en la pubertad. Durante la pubertad intervienen diversos mecanismos de defensa para resistir el asalto sexual. En el climaterio actúan para negar la pérdida. Este conflicto se hace visible en la escena de la primera transformación de May, en la cual su madre interpreta el encierro de la joven en el baño como señal del inicio de la menstruación y exclama angustiada: «La flor roja abrió sus pétalos. ¿No es muy pronto?». Volviendo a Lizade, añade que el hombre no tiene esa sangre cíclica que tiene la mujer, y dirá: «La sangre se asocia tanto con el flujo vital como al flujo letal, en la puesta en ejercicio de la agresividad, de la violencia, en las hemorragias de muerte de las heridas. Un saber sobre la sangre de mujer poblado de fantasías y realidades. Se asoma al universo de los seres humanos y participa de los intercambios fantasmáticos entre los sexos». Esta autora nos recuerda que lo fluido como secreción del cuerpo se acerca a lo repugnante, dada su viscosidad, su olor, tacto y gusto. Se alinea con la vertiente sangre, excrementos, orina, flujos, leche, que suscitan emociones intensas como la fascinación, el susto o el rechazo, al estar en las antípodas de lo limpio, lo ordenado y lo delimitado. Agrega que la menstruación se puede vivir con vergüenza, con temor u odio, o citando a Deutsch como vivencia traumática, castración de un pene imaginario como castigo, vulnerabilidad o culpa por la masturbación. Así también se la puede sentir como motivo de alegría, fertilidad y señal de interioridad genital. Mary Langer, en su escrito Algunas aportaciones a la psicología de la menstruación, sostiene que el trauma mencionado por Deutsch es más intenso en niñas más viriles y que suelen tener una actitud negativista ante el período. En ellas es frecuente que aparezcan expresiones como malestar, fatiga y excitabilidad. Langer retoma de Deutsch la idea de que muchas madres hablan más fácilmente con sus hijas de la concepción que de la menstruación, lo cual incide en el reforzamiento del sentimiento de culpa y vergüenza, en identificación con la madre. Esta reacción encuentra sus raíces en la idea infantil de la menstruación, por la que el periodo de la madre quedaba asociado a vivencias crueles y prohibidas, idea reforzada por el hecho de que la sangre se asocia con la agresividad. Con la aparición de la menarca aflora una sangre propia. Podemos pensar esto también en relación con la frase «sangre de mi sangre», que aludiría a una filiación parental posesiva. Asimismo, con el inicio del ciclo menstrual, May entra en contacto sensorial con su propia sangre, que al comienzo puede vivirse como algo ajeno o como una herida. Sin embargo, en la medida en que logra elaborarlo, esa sangre pasa a ser asumida como expresión de un cuerpo propio, capaz de crear vida. En esta línea, la aparición de la menstruación puede entonces asociarse con una nueva vida, en tanto representa la capacidad generativa y la emergencia de un cuerpo vivido como sexuado. Introduce también transformaciones tanto en el cuerpo biológico como en la representación psíquica de su imagen y esquema corporal, reposicionando a la puber en un lugar donde se vuelve posible la maternidad.
Esto la acerca simbólicamente a la madre en su dimensión sexual, con toda la carga fantasmática que ello conlleva. Durante el embarazo es la madre quien nutre al hijo y al mismo tiempo éste se alimenta de ella, toma de su misma sangre, acaso como un vampiro. Y sin embargo, complejidad y diferenciación mediante, en el mejor de los casos, ha de haber una progresiva separación que lleve finalmente a un deshacimiento de la autoridad de los padres, para afirmarse, perdón, en su propia Identidad. a ver, en su propia identidad. En la pubertad, la búsqueda de otros referentes identificatorios colabora a nutrirse de otros modelos, que faciliten el camino hacia la exogamia y el logro de los propios ideales. Bueno, Falta un poquito. falta un poquito. Cierro yo con una pequeña conclusión y Sí. acá estamos. Red es una película basada en las vivencias de una puber, que nos permite observar inhibiciones, síntomas y angustias típicas de este momento vital. Esta narración resuena en nuestra clínica y especialmente en nuestros análisis personales. Por eso, ya en el primer trabajo escribimos que crecer duele, porque crecer implica atravesar el dolor psíquico causado por las pérdidas profundas e irreemplazables que deben ser elaboradas. La elaboración de la angustia en torno a la menarca es central en el proceso de subjetivación de la pubertad femenina. Al elaborar estos duelos, accedemos a la posibilidad de representar y así frenar el desborde pulsional. Las figuras parentales pueden facilitar o dificultar este proceso. Destacamos el importante papel de la ternura con que el padre de May la comprende. En el film no se define claramente si May realizará la separación necesaria de la madre. Es algo a resolver. Para crecer, todos tenemos que atravesar ese portal y animarnos a ser nosotros mismos. Como dice May al final de la película, nada se mantiene igual. Todos tenemos nuestra bestia interior, una parte ruidosa y escondida. Ella dice, yo la dejé salir. ¿Y vos? Ahora sí. Bueno, sí, bueno, hermoso trabajo. Felicitaciones, Lucila y Paula. Gracias. Eh, Muy interesante el tema, como decíamos al principio, ¿no? Mientras esperábamos que entre el resto, o sea, un tema poco trabajado. Hay pocos trabajos sobre la pubertad, hay muchos más sobre adolescencia, pero sobre pubertad no. Bueno, si se quieren ir anotando para hacer algún comentario, van levantando la mano, y la veo a Marta. Ay, Dale, Marta. siempre tarda un poquito en activarse el micrófono. Sí, ¿lo podés activar? Ahí está. Sí, ahí está. Dale, Marta. Bueno, primero de todo quiero felicitarlas por el trabajo. Es un trabajo muy complejo, muy documentado, muy apegado como tiene que ser a Freud. Y es un trabajo relacionado con un tema caro a mí misma, que es mitos y psicoanálisis. Yo pertenecí al grupo de mitos muchos años. Está muy ligado a la influencia mítica en una familia que no es americana pura, digamos, donde la influencia del pasado y de la historia es muy clara y muy visible. Fuerte, Marta. Es la influencia del pasado y de la historia es clara y visible. El otro aspecto es que para estudiar a alguien, para funcionar con un objetivo psicoanalítico de una persona, ese trabajo demuestra la importancia de la historia mítica, de la historia de su pueblo, de la historia que la formó. Es muy interesante también porque el padre resulta tierno y comprensivo, pero no regula
y no enfrenta la rivalidad de la madre con esta niña. Ese también es un dato muy importante, porque no está muy descrito el crecimiento puberal como un proceso de separación de la madre, no solo de la familia. Todo Claro. esto está y es muy rico y muy importante. A ver si yo tengo algo más y los digo, porque si no, es para hablar mucho tiempo. Si no, seguimos y haces una segunda ronda. Una sola. Em, Los síntomas acá tienen un componente cultural muy importante. Eso ya lo dije y es algo digno de ser estudiado. Y el otro aspecto muy importante es el superyo materno y la historia de la menstruación como símbolo de castración, Mm. como el símbolo de falta de pene por castración. No porque no hay castración y es otra cosa, sino porque son mitos que todavía anclan en el patriarcado. Por lo tanto, la mujer está desvalorizada. Bueno, no digo más porque si no puedo hablar toda la hora. Y Bueno, si se me ocurre, voy a decir algo más. Gracias, Marta. ¿quieren contestar algo o antes que intervenga alguien más? Por ahora no hay nadie más. Bueno, No, muchas gracias por la articulación. Carlos, se retomó, pues. Carlito Giver. Ya está, Carlitos. No, digo, si quieren contestar a Marta, Eh, decía. sí, es lo interesante de esta película es que es autobiográfica. La directora, Sí, de origen chino, y tuvo una migración a esa edad y tenía una relación muy conflictiva con la madre. Eh, Esta mujer fue muy conocida por un primer documental que se llama Dumpling, que después les puedo mandar, es breve si está circulando, es impresionante. Habla de una madre que se come al hijo, que es una empanadita, cuando el hijo no hace lo que ella quiere. Y en esta otra va a la relación de un poquito más grande en la pubertad con la mamá. Creo que por eso tiene tantos detalles y lo mítico en la familia tiene un peso muy grande. Una de las preguntas que sigue circulando, por ejemplo, es ¿por qué se transforma en oso, no en osa, Mm, en oso varón? Ah, Es como el que encarna el poder porque era en una época de guerras, la diosa le da el poder a la abuela de transformarse en oso para defenderse. Y después cambia la situación, no hay más guerra y en la civilización el oso queda desubicado, Ah, pero se sigue transmitiendo. mm. Yo quería agregar algo también a lo que dijo Marta, agradecerle la articulación y me quedé pensando en lo que comentó sobre que el padre no aparece regulando. Me parece muy interesante también poder observar eso, porque aparece como una figura colateral, suave, pero es verdad que le falta como esa función de corte de poder separar a la hija puber de la madre y poder ofrecer como otro espacio ahí. Ahora, esta relación de la madre con May, entre la madre y su propia madre, estaba potenciada, era tremenda la abuela. Mm. Y hay una referencia en la película donde el padre se metió y le paró el carro a la abuela. Ah, Hay una referencia de eso nada más, que es el punto donde la madre valora al padre. En el mm. resto parece que lo tiene para cocinar nada más, pero hay un punto donde eso se resalta. Bueno, sigamos así pueden bueno, participar. entonces, ahora sí, Carlos. sí, Después Marta. no, estaba buscando ahí una anotación que había hecho en el archivo. Yo pido disculpas, pero la película no tengo, no la vi ahora, así que no me acuerdo. ¿La proyectaron ustedes en la primera presentación? No me acuerdo, ¿no? Eh, Un Pusimos tráiler. alguna parte, hay un tráiler que Ah, mantiene el de docente como para reactivarse. Bueno, ahora la podemos pasar, intentar pasar en algún momento. un Así la... cachito, claro, sí hay un ratito para ver un poquito.
¿sí? No, me parece un tema importantísimo retomar el tema de la sexualidad femenina y la pubertad. Yo me quedé con algunas cosas. Por ejemplo, el tema nunca bien aclarado y trabajado por Freud de la inhibición. Sí, Es un tema, después le voy a preguntar a Alberto, que es el que tiene más trabajar estas cosas de la pulsión. Pero es interesante porque Freud no es muy preciso a ese respecto. Entonces, yo decía, bueno, la represión actúa sobre la representación y la inhibición, que parece ser una consecuencia de la represión, sobre la función, dice, ¿no? Dice Freud. Pero ya les digo, a mí me queda ahí todavía cosas oscuras de las cuales me parece bueno que ustedes nos refloten al tema. También me acordé de las famosas pulsiones de meta inhibida, que también es interesante para ver cuál es el proceso que hace el yo para inhibir esa meta. Bueno, esto como inquietud teórica. El otro punto interesante es en el sueño, ustedes saben que asocié la mirada del panda con la mirada de los lobos en la escena del sueño del hombre de los lobos, Ujú. en el sentido de que la cantidad de pandas, si uno sigue la interpretación de Freud del hombre de los lobos, decía, no eran tantos, es una deformación del sueño y el lobo era uno solo. mm, Entonces lo asocia con la figura del padre, en el caso del hombre de los lobos. Acá es interesante para jugar si es la madre o el padre con esa mirada fija, amenazadora, pero que también, si uno hace el paralelismo con el hombre de los lobos, estaba pensando que dentro de esas angustias está la reactivación de la escena primaria, dentro de las angustias de la pubertad, y perfecto. cómo se ha vivido la situación de la escena primaria. Eh, Eh, Eso de la escena primaria es el ápice del sueño, de la pesadilla de ella. Dos osos pandas abren los ojos de un tapiz, abren los ojos y se entrelazan en un torbellino. Mira, Es el boom del sueño. interesante, porque, como dice Freud, si el psiquismo individual no lo vivió, lo rellena con la escena primaria, con la escena primordial. Claro, Claro, sí. claro. Y la otra última cosita en relación a la relación, eso para Marta, que es entre la menstruación eh, y la fertilidad, el mito de regar la tierra con la menstruación de las culturas indígenas, ¿no? Como para producir la fertilidad. Este, en- Eso creo que ahí me parece que hay todas unas cuestiones de rituales el riego del suelo con la menstruación, con el flujo menstrual. Este, y finalmente, evidentemente, el despertar de la pubertad debe ser parecido al recrudecimiento del Edipo de los 3 4 años, ¿no? La potencia con que sale la biología allí, la pulsión, todo lo que despierta, ¿no? Bueno, la felicito y a seguir trabajando, chicos, con este tema que es muy interesante. Bueno, Gracias, Carlos. estaba esperando Marta. Te escuchamos, Marta. Yo quería agregar dos cosas. Una que es sumamente interesante, que mucho de lo que dijo Carlos abunda en estas cosas, que este mito o esta historia refleja el paso al llamado patriarcado
cuando aparecen las guerras, yo no sabía el detalle de la masculinidad y la guerra. Bueno, y yo Porque no ¿De quería es qué? decir la trabajo. Hablé un poquito masculinidad y más la fuerte, guerra, por favor. porque plantearon que el oso es un oso varón Ah, por la ah, guerra. Justamente antes de la aparición del llamado patriarcado, no había guerras. Para para aspectos económicos, para explicar esto, el patriarcado aparece cuando hay excedentes de producción, es decir, cuando aparece un comienzo de la riqueza. Pero yo quería decirles que en mi consultorio yo tengo un póster de una osa panda dando de mamar a un osito hermoso. Y está ahí en primer lugar. Es precioso. O sea que no es solamente el oso de la Lo vi yo. es la osa Es la voz. dando vida y Sí. cuidando la vida. Bueno, y de nuevo muchas gracias porque es muy rico el trabajo. Qué hermosa. Nosotras no quisimos sobrecargar de exigencia mandando el primer trabajo y el segundo, pero la verdad que de acá en más lo vamos a presentar a los dos juntos porque es una continuidad, aunque quede un poquito largo, porque así se va completando. Tal cual. está bien. Alberto, Bueno, Alberto, te escuchamos. Ahí va. No, todavía no. ahora. O se tiene que. Ahí Ahí está, está. ahora. Decía, felicitaciones a Lucía y a Paula. Muy lindo el trabajo, la continuación del año pasado, que también fue muy lindo, y el desarrollo sobre todas estas cosas. Así que, bueno, la saludo y la felicito. Tomando el trabajo, una cosa a destacar, que algo mencionó Carlos, es la importancia y el lugar que le dan al tema de la inhibición, que no es común en los trabajos analíticos. eh, el problema de la inhibición, diferenciándola de los síntomas, aunque puede haber un elemento común entre la inhibición y los síntomas, pero Freud ahí lo destaca en Inicio de síntomas de angustia, y ustedes lo retoman, desarrollando in extenso ahí lo que dice Freud de la inhibición, ejemplificándolo con lo que aparece en la niña en la película. Así que eso me parece un aspecto valioso para tener en cuenta, y que diferencia de otros trabajos donde queda, digamos, no queda acentuado la importancia que tiene el concepto de inhibición, que no es exactamente una represión, y que no, como dicen ustedes, ahí es una función del yo que está perturbado, eh, y una defensa justamente frente a la angustia, Ujú. como también lo es el síntoma. Ahí Gracias. hay una cuestión que me surgió cuando mencionan el panda rojo como síntoma. Eh, Describen muy bien el síntoma y la dinámica del síntoma que está en el trabajo. Ya- digamos, toda la dinámica metapsicológica y demás corresponde. Eh, pero me cuesta ver al oso panda como si fuera un síntoma. Hay algunas cosas que podrían vincularla, ¿no? Vinculado con el tema de la angustia que ustedes relatan, la angustia que aparece después de la madre cuando ve el dibujo, y hay toda esa escena entre la madre y ella, donde aparece ahí. Digamos, lo que ustedes relatan, la angustia por la pérdida del amor de la madre, eh, y angustia que aparece durante la pesadilla, eh, que yo vi la película el año pasado, no recuerdo bien la pesadilla, me gustaría volver a verla porque supongo que debe haber ahí elementos importantes,
pero digamos que esa pesadilla hace presente justamente el momento de angustia y como ustedes relatan, eh, ya en Freud está fuerte la idea que es la angustia lo que provoca la represión. Por lo cual, en ese sentido, podríamos pensar que al despertar de esa angustia, de la pesadilla, al encontrarse con el convertida en oso panda, ese oso panda es una expresión de un retorno de lo reprimido, una suerte de síntomas. Sin embargo, en todo lo que aparece después como desarrollo en el oso panda y la función que tiene, eh, no, no parece corresponder a la que aparece en un síntoma. Mucho más lo ligué con algo que también aparece después de la angustia, que no necesariamente es una represión, sino que es lo que Freud relata en el juego del Fordá, donde también aparece el momento de angustia, donde la madre se ausenta y la angustia que provoca esa ausencia no da lugar tanto en el niño a un síntoma, sino a un juego en el que construye un objeto, el carretel, que justamente tiene un hilo con el cual lo larga y lo tira, ¿no? Como si fuera el cordón umbilical, donde en ese objeto puede salir de la angustia, no por una represión, y ese juego lo abre un poco al mundo, que es un poco lo que pasa con el objeto oso panda, que de alguna manera no aparece con la perturbación que trae un síntoma, sino justamente como una especie de juego particular. Creo que el oso panda incluye más cosas, pero tomemos este aspecto que permite todo un desarrollo en ella, con lo cual queda más ligado a lo que podría ser un fantasma que un síntoma. Y en ese contexto eh, sería interesante ahí ver toda esa situación cuando el rito religioso quiere poner el fantasma en un amuleto y cristalizarlo, etcétera, y digamos, oponiéndose a eso la riqueza que puede tener ese fantasma con el peligro que también conlleva, etcétera. Bueno, hay varias cosas, pero quería señalar eso en relación con el síntoma que me da la impresión el síntoma hubiera provocado toda una perturbación en el desarrollo más importante, mientras que el oso panda justamente parece favorecer ese desarrollo, como en el caso del nieto de Freud, el juego del Fordá aparece con toda una simbolización y la creación de un objeto que, digamos, le da otra función ahí a la angustia y ya no aparece como resultado de la angustia la represión, sino la aparición de este juego. Eh, el otro aspecto es el de la menstruación y la sangre, eso me gustó mucho, el tema de la sangre y la sangre en la mujer, te puedo decir en la sangre en el hombre también, porque de algún modo está insinuado en el trabajo, pero no es solamente la sangre que se pierde en la menstruación o en el aborto o en las heridas este, o en el parto o en la defloración. Me recuerdo en medicina, cuando estudiaba ginecología, digamos, eh, había un tratado de un español que escribía muy poéticamente
sobre clínica médica y hablaba de la menstruación y decía, el útero llora lágrimas de sangre por el embarazo que se perdió. Eh, de acuerdo. donde me parece que en ese sentido la sangre materna queda mucho más ligada al embarazo que da vida y que transmite. Uno podría decir que esa sangre que pasa de madre a hijo a hija, de generación en generación, ¿no? La sangre, ¿no? Es ese fluido eh, inmortal, por decir así, que va pasando de uno a otro, y que trae esa potencia, ¿no? La potencia de engendrar un hijo en la mujer y en el hombre la sangre es lo que le da potencia al pene. Se habla de la erección del pene, pero la erección del pene depende Mm. justamente de la sangre que lo No, convierte en, no, en un bebé, digamos así, Sí, medio cansado. en un falo bebé. que habla en el aire. O sea que en ese sentido se podría tomar también como el oso panda rojo y demás, como expresión de esos ancestros de donde viene también toda la fuerza vital. Bueno, son cosas que me suscitó un poco leer el hermoso trabajo que hicieron y bueno, adelante con esto. Bueno, muchas gracias. Sa- eh, te- hubo un tema, lleva a discusiones esta cuestión del oso como síntoma, no estaba tan claro. Eh, un poquito nos agarramos de esta cuestión de que en este periodo puede haber como síntomas transitorios, pensamos algo como un periodo, pero también es verdad que hay mucho de este juego en momentos donde, gracias al ritual, ella tiene que atravesar un portal y hay un atravesar a otro estado, digamos, pero una cuestión de reconocerse de ella, juegos con la imagen. Me acordé en esta película, Alberto, de algo que vos habías dicho para otra película, que también se podría pensar. Se podría pensar que la película empieza te muestra toda la situación familiar, el cuadro donde está ella enamorada, el reto de la madre, el sueño y la pesadilla. Y que a partir de ahí hay un quiebre en la película. Y que la pesadilla no es un despertar, sino que todo esto pasa imaginariamente, digamos. Que ahí está la posibilidad de esta transformación. Se pasa un mundo mágico de repente después de la, de la pesadilla. Entonces podrían pensarse como dos partes de la película, una con un ingreso a su mundo interno y un retorno al final con esta cuestión de los portales hacia una integración. Ajá. Ah, creo que te referís sí, a la película El Cisne Negro. Sí, en el cine negro. Y también lo comentaste como la película que había hecho el grupo que fuiste a comentar a APA, donde el hombre tenía un accidente o un sueño de un accidente, Mm. de que se moría y se despertaba. Y vos has dicho, bueno, podría ser que en ese sueño, eh, que ese es el final de la película que está en la mitad. Como bueno, como momentos donde parece que se despierta y volvemos a lo de siempre, pero no se despertó, sino Como que si- estamos pasando Mm. a otra dimensión que está hablando de otra parte del psiquismo de ella, o bueno, que nos ingresamos en su mundo Sí, 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 fantasía. sí. Sí, por eso cuando leía el trabajo me acordaba que el año pasado había visto la película, pero no me acordaba exactamente me acordaba de la pesadilla, pero no me acordaba del contenido de la pesadilla y no tuve ¿Quieren que tiempo veamos un poquito dos pedacitos? Paula, Dale. pensé que había pedido la palabra Estela. ¿Dónde está Estela? Estela, gracias, por supuesto. Después Dale, pasan. dale, Dale. intentamos eso.
Ahí, ahí activa el audio. ¿Está? Ahí está. ¿Se Sí, escucha? sí, se escucha, se Bueno, escucha. antes que nada quería felicitarlas, tanto a Lucila como a Paula. Muy interesante el trabajo. Yo no había tenido oportunidad de leerlo, me pareció sumamente interesante. Siguiendo con lo que venían comentando, a mí me pareció interesante esto del panda rojo como objeto de identificación entre las generaciones, ¿no? Breve, y después quería tomar también la escena de la furia de la madre, cuando se rompe su amuleto, ¿no? Y cómo entra en juego quizás probablemente este, la angustia de esa misma madre eh, en esto de ver el crecimiento de su hija, ¿no? Y la ruptura de esa indiferenciación que ella trataba de mantener a toda costa. Entonces me parece importante tratar de marcar justamente la pubertad como ese paso de la ruptura en todos estos duelos que suceden, tanto a nivel generacional, corporal, como el yo y los otros, que se ve muy manifestada a lo largo de, sobre todo de esta película, ¿no? Que casualmente se llama Red, ¿no? Principalmente Red, ¿no? Como esto de, habría que ver también con qué color, ¿no? Podríamos asociar a la angustia, porque hemos hablado de síntoma de inhibición, pero de la angustia posiblemente es justamente uno de los síntomas con los cuales más trabajamos muchas veces en el consultorio y sería importante, bueno, tenerla presente. Nada más, ese era mi aporte. Bueno, ¿quieren contestar o Ah, vamos a claro, pasar? no, me hizo acordar Estela cuando estaba hablando del oso, aparte de ligarlo con lo del carretel, del nieto de Freud, del objeto con el cual puede empezar a- a jugar y a simbolizar, tomar ahí el oso panda como puede ser en Winnicott del objeto transicional Sí, y sí, tener ahí un elemento en sí. el que aparece ahí, hay un juego donde ese oso panda depende un poco, viene de la madre y de los ancestros, y Sí. viene, y está en ella también. Ujú. Hablando un poco de eso, pero se preguntaban por qué masculino, por qué un oso. Bueno, está en la historia misma, ¿no? Esa antepasada, habían muerto todos los hombres, entonces es transformada en oso, o sea que ese oso contiene todos los hombres, todo lo masculino, digamos, y puede aludir entonces en algún sentido a ese momento importante en la mujer donde toma la identificación masculina, que es importante para la identidad sexual. Ujú. Pensaba también que los osos hibernan, ¿no? Hacía como la comparación con la latencia, ¿no? Y todo eso que vuelve a despertar después con tanta intensidad. Sí. Esto. Ya, también. Bueno, pero en general, como figura general, ¿no? Uno asocia ese oso hibernando. Pero bueno, tomando lo que decía Estela, también pensaba en una cosa que comentamos en la sala de espera previamente a que todos estén presentes, que pensábamos en cómo la pubertad reactiva la propia pubertad de los padres, ¿no? Y Claro, seguro, toda la inquietud que aparece con seguro. la reverberación de la sexualidad, con todas las fantasías que despierta y lo movilizante que es. Esto que veíamos en la película, cuando aparece la protagonista mirándose en un portal y se encuentra con la madre de su edad, ¿no? Todas las cosas que se activan los recuerdos, en el mejor de los casos. En Y el las- matricidio, la fantasía matricida. sí, sí. Eso es inevitable porque es la generación que está empujando, Claro. este, como por algo dijeron climaterio y menstruación, dijeron por ahí, ¿no? Ujú. A propósito, siguiendo un poco la línea de lo de Alberto, que me parece que es interesante lo de el oso como objeto que permite dar figurabilidad a muchas cosas. Otro detalle es el color rojo que tiene que ver con la culminación de la sexualidad, con la eclosión de la pulsión. Y el panda no es el que tiene las ojeras.
El Sí. panda, Sí, Blanca. que vuelvo a insistir sobre también el retorno de lo escoptofílico ahí, digamos, la figura, el panda como mirando el inicio de la sexualidad. Sí, nada bueno. más. Eso. Bueno, Bueno, a y ver, ahora quiero tirar una acá antes de que veamos los sí. trailers, que lo interesante de seguir trabajando y de presentarlo un tiempo después, porque cuando empezamos a escribir esto, no estaba públicamente difundido el fenómeno de los Terians. Mm. Pero estaba claramente difundido, ¿qué cosa? Fenómeno de los Terian. Los Terian, los Sí, chicos, porque son los sí. disfraces de Jóvenes animales, que se sienten ponen la animados. cola peluda, la máscara y se mueven y se identifican con los animales. Lo Ah, pensé ahora en relación a lo que decías, Alberto, con esta cuestión de poder jugar, de pasar a esta instancia con el fantasma, de hacer un juego que le permita, cuando estas cosas parecen algo más burdo, que está fijado. Habría que ver caso por caso. No sé si escucharon que Pilar Sordo dice que los Terian son Terian porque los papás cuando llegaban a la casa querían más al gato que al hijo. Entonces el hijo se quiso identificar con el gato y entonces mira. hay un montón de libros con eso, una genia. En realidad, Eh, el animal históricamente representa más al Dios que el hombre. En un principio, el sacrificio de los animales era más importante que el humano. El humano vino después, pero el sacrificio del animal no era para defender a los humanos, era ujú, porque el animal representaba mucho más al tótem, al Dios. directamente, claro. Ah. Así que bueno, Cintia, ¿te animás a intentar compartirlos? Seguramente van a venir con publicidad, pues no lo tenemos a Gonzi acá para depurar el tráiler, pero vamos. ¿No se puede? El Gonzi del subdesarrollo soy, pero voy. Si me Ah, tiene, no, no, vamos, vamos. voy. Lo intentamos. Cuidado con el volumen. El volumen del tráiler es bastante alto, así que por ahí cada uno lo puede regular. Esta es la pesadilla. Bien. Me parece. Ah, había pasado alguna vez que no tiene sonido. No, no tiene. Sí. Ahí Ven está. ahí. Tiene un poquito atrás el sonido, puede ser. Acá vienen los osos que hacen el torbellino. Se despierta como un oso. Después la cámara se aleja y ese es un oso en vez de. Mm. Pero Pero qué al final hay un importante ojo. lo Ah, el visual ojo, claro, empieza, sí, sí, el lo sueño, visual es Y esa con el ojo, ah, y después se aleja y está la imagen, te muestra el oso, ella convertida en oso. mm. Pero al final es un ojo. Hace el centro en el ojo, del sueño sale al ojo, y del ojo Este, toma la cámara, toma distancia y ves el oso completo. sí. no, pero El ojo, Primero el ojo. el ojo. Sí, ahí está justamente porque coincide con el momento del complejo de castración, la escena Claro, primaria y la vista de Ujú. esa vista iluminada sí, digamos, es la mirada de ella puesta afuera. pues sí, sí, total. sí, así es. ¿Querés Vamos pasar el bien. otro, Paula? ¿Intentamos o...? Bueno, sí, sí, porque aunque no tenga la música, ¿ya lo tenés? Sí. Sí, ya lo tiene. ¿Qué es lo otro? Ese es el tráiler, el que viene ahora, que muestra un poquito la... Peli.
la película. A ver, Estás con audio, me sí, parece. pero hay algo en el pasaje que no viene. El audio es hermoso, pero... Neighbor Lee. I wear what I want, say what I want, 24/7, 365. I know, it's a lot, but still got time to mess around. About that hustle, am I right? Poor town. This is gonna be the best year ever, and nothing's gonna get in my way. Y ella es morocha al principio de la película. Después de transformarse en oso, cuando vuelve a la forma humana, ya no vuelve más con el pelo negro, sino con el pelo rojo. Mirá. Vas a ser pelirroja. Ready? No sabía que era de animación. Ah, y los huevos fritos esos tienen los ojos también. De verdad, de verdad. Y ahí. Alba, se les quema algo en la cocina cuando pasa todo esto encima. Ven que es un oso rojo chino, no es un panda. What did you say? I've been. Our ancestors had a mystical connection with red pandas. Little runs in our family. Dick. I've always wanted a tail. It was free. El de la cola. Oh, girl. Whoa. You're you. Wrong motion. Will release the panda. Get me. You know how dangerous this is? You can get whipped up into a frenzy and panda all over it. Yes. Oh? My whole life I've been perfect little May. But maybe I like this new me. This new me. Mama's girl. Hola, baby. Ah, bueno. Se ve más, ahora que veo el tráiler, se ve más como las dificultades de manejar la agresividad que el... Sí, hay mucha agresividad. Marta, Marta quería decir algo, ¿no? Ahí va, ahí va. Espera que te des... Ahí. Cintia, espera. Tenés que abrir el micrófono, Marta. Ahí va. Listo. Bueno, yo no había visto la película. A mí no me pareció tan malo el oso, al contrario. Yo pienso que la pertenencia a los grupos sociales hace que se aleje, los humanos se hayan alejado de la animalidad, de los animales. Y de la sexualidad y del cuerpo. Es un costo muy caro para ser humano. Esta película refleja una parte de todo esto. El oso, a mí que yo lo estaba mirando, nunca vi la película, me daba un poquito de pena, no me parecía tan malo. Es hermoso el oso. Pero puede ser que el contenido de la película, pero representa el costo, repito, el costo a la humanidad de alejarse del origen animal. Cosa que nosotros analistas tratamos con mucho cuidado y con mucho respeto. Eso me pareció. Eso que están así en la película, que las mujeres tienen encerradas en un camafeo a través del cual se separaron del oso y lo tienen encerrado. Pero esas mujeres, se ve que han perdido algo Claro, han perdido la capacidad masculina Entonces, de hacerla. ella es como la ruptura que hace May, es que ella empieza el ritual y en el momento de separarse y encerrar el oso, ella dice, no, yo me lo quedo. Claro. Ya se queda con la eso es un pensamiento psicoanalítico. Bueno, Muchas cosas que vienen desde nuestro núcleo animal
Esas son bastante buenas. Y son Esto que las mejores. Exactamente. Eunice pidió la palabra. Le damos la palabra y después. Claro, porque así digamos, el amuleto podría investigarse un poco como el equivalente de un síntoma. El encierro, claro. Como el intento de Fetiche, manipular los tipos el... fetiche. Bueno, quedan unos minutitos y pidió la palabra Eunice y después Marta. Eunice, ahí está. Ahí estás. Esto del oso da mucho para que hablar, como decimos. A mí, después que lo dijo Alberto, era lo que había pensado, el objeto transicional, el que ahora llaman de apego, el objeto de apego. Pensé mucho que era el apego en toda la pubertad, en las distintas generaciones, lo difícil de la separación madre-hija, que no sé si se logra al final, como creo que vos dijiste. Bueno, y que el oso sería tradicionalmente ese apego, ese objeto tradicional que han tenido que tener madre e hija para poder hacer esa separación. Y la felicito, lo que quería era porque tocar el tema de la pubertad, que es la crisis fundamental, me parece a mí, que va a determinar después lo que podríamos llamar el destino, según si es posible o no, si da la posibilidad del pasaje a la exogamia. Y entonces van a aparecer menos síntomas. Yo no lo veo al oso como síntoma, lo veo como objeto transicional, si es el osito que se llevan los chicos hasta la escuela. Bueno, nada más porque quería felicitarlos de nuevo. Bueno, Marta. Bueno, yo lo que quería decir es que sería muy interesante, ya que es un tema que las atrajo y lo hicieron estudiar a fondo, es qué historia mítica tiene el oso en la sociedad china. Creo que es muy importante y habría que investigar. Y la otra parte es que también es verdad que el psicoanálisis hace que tengamos acceso a cierto contacto con la animalidad y que esta película marca la diferencia entre mujeres y varones con detrimento clásico en la sociedad china de las mujeres. Sería bueno ¿Se estudiar esto. acuerdan que había una saga de un libro que se llamaba El clan del oso cavernario? Sí, yo lo tengo. Es hermosísimo ese libro, es la historia de una niña que pertenecía al clan del oso cavernario y que era Homo sapiens, y que la cuida un grupo y una madre neandertal. Es muy, muy bueno ese libro. Lo tengo. Con esto que decían del oso, ¿no? Y lo animal, a mí me remite directamente a toda la cuestión de la pulsión sexual y todo ese cambio, todo, digamos, esa transformación de la imagen interna en relación a los cambios corporales que hay, toda esa genitalización, ¿no? Y todo ese quantum, esa efervescencia de la sexualidad que hay que poder ligar, representar y todo el trabajo psíquico que eso implica. Perdón, pero clásicamente el objeto transicional es un objeto que permite el paso a la internalización de la madre real. Entonces, ese objeto que después se transforma en un símbolo, ese objeto permite acceder permanentemente a la madre para poder vivir. Así es. Interesante también en la elección del oso es que es un animal con capacidad de bipedestar. Qué lástima que no está Miguel. Es verdad. Porque en esta cuestión la animalidad tiene que ver mucho con la bipedestación. Pero es justamente un animal que en toda la película aparece en muy pocos momentos, está como cuadrúpedo. Aparece como un... Bueno, pero ahí tenés, mirá qué interesante porque nuevamente volvemos al Mirada. hombre de los lobos. Sí, sí.
Sí. Porque también ese es el padre del incesto también, ¿eh? Ojo, el oso parado, Claro. Ujú. este, Y es el padre primitivo. el padre primitivo. Sí. En Es Cuidado el con los padre, osos. es el padre peligroso, pero es el padre que tiene fuerza también. Ah, por eso. Bueno, Freud en este historial, ¿no? Del hombre y los lobos, en un comienzo, él insta a los analistas digamos, a pensar que los niños han sido espectadores de la escena primaria, del comercio sexual de los padres. Y si no la hicieron, y si no fueron espectadores, dice, Bien. lo rellenan con la fantasía primordial. ¿Cuál? Este, pero es un organizador de la sexualidad, fundamental. Yo recién Este, cuando veía la película, un detalle que por ahí, ¿qué pensaron de eso? Yo la vi la otra vez que ustedes presentaron, que ella está soñando y está agarrado a un muñequito, Mm. ¿no? Todo el tiempo. No ah, me mirá, acordaba de eso. mirá. Lo vi recién, parece como un oso chiquitito. Sí, sí, por eso. Yo lo olvidé, o sea, cuando la vi el año pasado la peli y lo olvidé, y ahora que lo veía, ¿no? Que sí, ahí, mientras sueña se Es muy agarra. rica la película, tiene muchos detalles que uno necesita Sí, verla varias veces para sacarle todo el jugo porque tiene muchos detalles significativos. Tal cual. O sea sí, que bueno, tiene mucha capacidad y simbólica. otra cosa también que pensaba que como que hay un crecimiento del narcisismo originario, como dice Freud en Introducción al Narcisismo, ¿no? Que habla de la pubertad y del desarrollo de los órganos femeninos que están latentes se van desarrollando y van apareciendo, y bueno, y cómo se activa el narcisismo originario, ¿no? Hay como un crecimiento también interesante para pensar. Bueno. Yo creo Graciela. que ya estamos en la hora. Chicas, ¿quieren agregar algo? Una cosita, no sé si vos querés o le decimos directamente a Luciano, porque puso algo en el chat y Sí, me yo iba parece a leer lo del chat. Hay eh, 3 mensajes, si quieren los leo. perfecto, A salvo ver. que lo quiera decir él directamente. Sí, bueno, Miguel dice, felicitaciones Paula y Lucila, muy interesante, gracias. Silvana, felicitaciones Lucila y Paula, muy claro, profundo e interesantes, gracias por la presentación. Luciano, el panda rojo que se menciona en la película pertenece a un... No Sí, está entiendo. raro, pero dice que pertenece a los A, ursidos. a algo distinto al oso panda, mientras que el oso panda pertenece a los ursidos. Es herbívoro e hiberna. El panda rojo es el del... No entiendo qué dice ahí. Télidos, pertenece Ah, está bien. a la comadreja y el armiño, y son Sí. cazadores, dice. Por eso le decía a Luciano si no lo quería aclarar él, Entonces, pero claro, creo que hay metáfora en eso. hace una diferencia entre el oso panda y el panda rojo. Uno Ah, herbívoro, mirá. el otro carnívoro, ¿no? Cazador, Cazadores, cazador. cazadores como la comadreja Sobre la y el manzana. armiño. Y dice que ahí hay una metáfora interesante para pensar, ¿no? Bueno, Mm. son los aportes del Muchas resto. Bueno, creo que ya estamos. ¿Querés cerrar, Carmen? No, está bien, te dejo a vos, Graciela. Yo simplemente les agradezco a las chicas la presentación estupenda. Se los dije mientras esperábamos. No quería interrumpir y quería que todos participaran. Creo que fue un trabajo interesantísimo. Gracias, Lucila, por incorporarte. Te esperamos en la Secretaría Científica conmigo cuando quieras hablar y presentar algo. Sí, Paulita. Perdón, una cosa, ahora que te veo, Fer, sin entrar en detalles de casos clínicos, pero cuando esto no puede pasar, hemos visto con Fernanda casos muy graves de psicosis, donde la paciente decía estar con esa bestia animal al lado, conviviendo en sus alucinaciones.
Y esto también es interesante pensando en lo que decías, Alberto, ¿no? De la capacidad de juego a, bueno, cuando se constituye en una psicosis o en algo grave, cómo aparece desnuda esta formación que es para estudiar. Ujú. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Felicitaciones. Intercambio para seguir ampliando y pensando. Gracias por el espacio y por todas las intervenciones. Bueno, Esperamos muchas el 20 de felicitaciones. mayo que tenemos el próximo Ateneo con la licenciada Cintia Komiski. Bueno, Nos nos vemos. vemos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias.